Síndromes mediastinales, ¿sí? Bien. No es muy larga la clase. Al terminar vamos a tener un pequeño receso y después vamos a empezar de vuelta tomografía, tomografía, tomografía para entrenar los ojos. Al finalizar la clase voy a habilitar el nuevo cuestionario de 10 puntos nuevamente, donde va a haber tiempo para completar hasta el martes a la 1:00 Por favor, una semana van a tener para completar. Acuérdense que eso vale puntos, ¿sí? Bien. Síndromes mediastinales. Cuando hablamos de síndrome mediastinal, acuérdense que síndrome es conjunto de signos y síntomas. Síndrome mediastinal es paciente con toda su clínica más imágenes. En este caso, nosotros vamos a diagnosticar basándonos en las imágenes. Acuérdense que el 90% del diagnóstico se tiene que hacer con la clínica, ¿sí? Bien, para empezar a entender cómo interpretar un estudio imagenológico, tenemos que saber lo que es el mediastino. El mediastino es un espacio, no es virtual porque está ocupado por algunos órganos. Tenemos una división de la siguiente forma: mediastino superior, que aproximadamente el parámetro anatómico para dividirlo en superior e inferior es el callado aórtico, el botón aórtico, ¿sí? Después tenemos abajo el mediastino inferior. El mediastino inferior comprende 3 divisiones nuevamente: el anterior, el medio y el mediastino posterior. Entonces, el mediastino superior es el que no se divide. El inferior es el que se divide en 3, anterior, medio y posterior, ¿sí? Cuando nosotros vemos una radiografía, acuérdense que es un estudio en 2 dimensiones. Nosotros no podemos reconstruir esa imagen porque está en una placa, ¿sí? Entonces, ¿de qué mediastino estamos hablando en una radiografía? Cuando nosotros decimos que en una radiografía observamos el mediastino, es porque estamos observando todo lo que se encuentre entre ambos campos pulmonares, ¿sí? Todo lo que está entre ambos campos pulmonares se llama mediastino. Desde la columna de aire traqueal, que vemos ahí, el botón aórtico, que es este. En algunos pacientes se observa relativamente bien una segunda saliencia que corresponde al botón pulmonar, ¿sí? Y después tenemos lo que es la sombra cardíaca propiamente dicha. Nosotros no vamos a dividir entre la punta cardíaca, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, no. Sombra cardíaca en sí, ¿sí? Eso es el mediastino en una radiografía. Bien, acá les puse en forma de esquema lo que es la división del mediastino. ¿Cómo estudiamos un mediastino? El día de mañana, cuando tengamos que nosotros dirigir al paciente, que se nos presenta con plétora facial, ¿cuáles son los síntomas de un paciente con un tumor mediastinal? Porque cuando hablamos de síndrome mediastinal es porque hay un tumor. Los procesos infecciosos y, bueno, una mediastinitis produce también ciertos síntomas de síndrome mediastinal. Mediastinitis es cuando hay una perforación esofágica, el contenido alimenticio sale al mediastino y produce una inflamación que es el 99% de las veces mortal, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de síndrome mediastinal estamos hablando de tumor. ¿Cuáles son los síntomas que produce un paciente que tiene un tumor mediastinal? Plétora facial. Plétora facial es el rostro rojo, de punta a punta. Eso es plétora facial. Lo que se llama edema nesclavina. Edema nesclavina es el cuello de búfalo que se traduce por la extravasación de líquido, por la ingurgitación yugular que hay. Entonces se edematiza toda la región del cuello del paciente. Y lo más importante es circulación colateral.
Al nosotros tener una opresión en la región del mediastino, se corta el flujo, la sangre tiene que llegar de alguna forma al cerebro, entonces se forman vasos colaterales para poder cumplir esta función y se traducen sintomatológicamente como esas estructuras venosas serpentiginosas alrededor de todo el cuello y de la región torácica. Cuando ustedes ven un paciente de esa forma, generalmente va a estar sofocado, va a estar con falta de aire. No pierdan tiempo, no pierdan tiempo, porque esa es una urgencia oncológica. Una de las pocas urgencias que nosotros tenemos es el síndrome de la vena cava superior, que es un síndrome mediastinal justamente por un tumor mediastinal. Eso es radioterapia de urgencia. Antes de la radioterapia, ustedes tienen que hacerle una tomografía al paciente. Si tienen a disposición, le ponen ya contraste. O, muchísimo mejor, va a ser una resonancia. Si el paciente viene no tan agudo, dolor, con esa sensación de falta de oxígeno, pero el paciente satura bien, pueden hacerle una radiografía anteroposterior, una radiografía anteroposterior de tórax y lateral. Acuérdense que los estudios radiográficos siempre se hacen en par y incidencias opuestas, no me hagan dos anteroposteriores, ¿sí? ¿Por qué yo les digo y les pongo un abanico de opciones para estudiar al paciente? Porque ustedes tienen que saber con qué estudio comenzar a evaluar a un paciente de acuerdo a su gravedad. Para estadificar los tumores mediastinales, ustedes tienen que saber comportamiento de tumores, chicos. Nosotros tenemos niños con ese tipo de tumores y es linfoma. Hasta demostrar lo contrario es linfoma. Los linfomas se estadifican con estudios tomográficos, tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. ¿Por qué abdomen y por qué pelvis? Porque el linfoma, ¿qué es? Un tumor de células sanguíneas linfáticas. Nosotros tenemos tejido linfático en todo el cuerpo. Para poder estadificar, nosotros tenemos que saber el tejido linfático comprometido por encima del diafragma y por debajo del diafragma. Entonces tenemos que tener uno de pelvis. Si nosotros tenemos un muchacho de 20 años, 25, 30 años, que tiene toda esa sintomatología de síndrome mediastinal, ustedes tuvieron tiempo y le hicieron una radiografía y ven lo que vamos a ver después. Es testículo hasta demostrar lo contrario. El tumor o el cáncer de testículo hace metástasis en la región del mediastino. Si ustedes ven un paciente con toda esa sintomatología, además ven una lesión tumoral en la región infraioidea, ¿qué era o qué órgano estaba comprometido cuando hablábamos de región infraioidea? Tiroides. Tiroides. Va a ser o un carcinoma indiferenciado de tiroides o un bocio endotorácico. Entonces, la forma de estudiar al paciente depende muchísimo del comportamiento. Si es un bocio endotorácico, no hace falta que yo le haga una tomografía de pelvis. Si yo estoy sospechando en un carcinoma anaplásico de tiroides, todo eso ya vieron el año pasado, sí, hay que hacer una tomografía con contraste, por lo menos hasta abdomen, porque también hace metástasis hepática, ¿sí? Entonces, diagnóstico por imagen es el accesorio ¿de qué? De clínica médica, de semiología quirúrgica, de semiomédica y un poco de oncología también, ¿sí? ¿Qué no van a pedirle jamás? Nunca, 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 una ecografía al paciente. Paciente que tiene un síndrome mediastinal, no pidan ecografía. Tenemos toda una gama de estudios que podemos pedir, menos ecografía, ¿sí? Tenemos el más rápido, que es la radiografía,
pero el menos específico. Van a ver por qué. Tenemos la tomografía. Lo mejor es pedir con contraste endovenoso. Endovenoso, por favor. ¿No tenemos contraste en ese momento? Pues hagamos una simple. Nos va a dar muchísima información también. Evidentemente, si tenemos a disposición una resonancia y tenemos el 90% de certeza que es un tumor mediastinal, pues pidamos una resonancia. Siempre con contraste. Es un estudio carísimo. No me pidan un estudio carísimo sin contraste, por favor, ¿sí? Bien. Esta es una radiografía en una incidencia lateral. ¿Por qué yo les digo siempre que pidan en par? Porque con una radiografía, esta es una incidencia antero-posterior, vemos como mucho el mediastino superior y el mediastino inferior. Nos orienta hacia cuál de los mediastinos están afectos, pero el testículo no es que hace preferentemente metástasis al mediastino superior, no, no existe eso, al mediastino. ¿En qué influye saber en qué mediastino está para saber qué órganos están comprometidos? Porque generalmente los tumores mediastinales no son quirúrgicos, se hace quimio y radioterapia después de una biopsia. Entonces, con una radiografía antero-posterior, podemos sacar la información de que el mediastino superior o inferior están afectos. Ahora, si tenemos una incidencia lateral, podemos saber si es el mediastino anterior, medio o posterior el que está afecto. ¿Y cómo? Anatomía. Esta estructura radioopaca que ustedes observan acá es el esternón. El esternón y el borde anterior de la sombra cardíaca delimita nuestro mediastino anterior. Todo lo que está entre el borde anterior y el posterior del corazón es nuestro mediastino medio. Y todo lo que va desde el borde posterior del corazón hasta nuestra columna vertebral es el mediastino posterior, ¿sí? Todo lo que envuelve a la columna es el mediastino posterior. Esto es la interpretación en una radiografía en incidencia lateral. Acuérdense, en una incidencia antero-posterior, nosotros vemos mediastino superior e inferior. En una incidencia lateral, nosotros vemos el mediastino anterior, medio y posterior, ¿sí? Prof, Sí. você vai cobrar as classificações de mediastino anterior, médio e posterior? Porque eu vi outras classificações que eles dividem, por exemplo, mediastino anterior, que vai do borde posterior do esternão até o borde posterior do coração. O médio vai do borde posterior do coração até 1 centímetro à frente da coluna vertebral. E o posterior vai de trás disso. Cuando nosotros interpretamos un estudio imagenológico, te vas a dar cuenta que no es así. Y te voy a explicar por qué. Hay parámetros anatómicos que nosotros tenemos en cuenta, tanto en cirugía como en imágenes, para delimitar las estructuras mediastinales. Si bien hay algunas discrepancias entre una literatura y otra, yo no les voy a pedir parámetros anatómicos, no te preocupes. Yo te voy a pedir que vos me interpretes las imágenes que vamos a ir viendo, ¿sí? Te voy a explicar qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo quiero que ustedes sepan hacer con esto. ¿Sí? Para anatomía yo no les voy a preguntar, ¿sí? Gracias, profe. Bien, mediastino anterior. Todo lo que incluye entre el esternón y el borde anterior del corazón alberga ciertas estructuras, como por ejemplo, timo, ganglios linfáticos, grasa, la mamaria interna y la extensión de la tiroides. Extensión de la tiroides no es normal bajo ningún punto de vista, pero cuando la tiroides crece de más, lo que se llama bocio endotorácico, va al mediastino anterior.
De acuerdo a la edad del paciente, nosotros sospechamos entre uno u otro tejido. Es importante que ustedes sepan que si tenemos comprometido el mediastino anterior, lo más frecuente es tejido linfático, como los linfomas. Los metastásicos puede abarcar cualquier cosa, o linfático o tejido adiposo. Y la tiroides es menos frecuente. El timo es el menos frecuente, ¿sí? Pero que ustedes sepan cuáles son las estructuras que infiltran el mediastino anterior, es importante que sepan, ¿sí? Mediastino medio. Tenemos todas estas estructuras, todos estos órganos que se encuentran en el mediastino medio. Pero es importante que sepan que el corazón no hay cáncer de corazón. Yo creo que es el único órgano que no se vuelve cancerígeno. Hay un tumor benigno del corazón que se llama mixoma, pero que crece dentro del corazón. O sea, que es un tumor que obstruye las cavidades cardíacas, no es que crece por fuera. Entonces no se traduce como un tumor mediastinal. Lo que afecta al mediastino medio sí son los ganglios linfáticos. Linfoma, de vuelta, ¿sí? Bien, mediastino posterior. Mediastino posterior tenemos algunas estructuras, como por ejemplo el esófago. El esófago, cuando es tumoral, infiltra el mediastino posterior, pero no es un tumor mediastinal, es esófago que por contigüidad y por tamaño infiltra nuestro mediastino posterior, ¿sí? Las estructuras que siempre pueden llegar a ser tumorales, siempre van a ser los ganglios linfáticos, porque todos los tumores se diseminan, casi todos, se diseminan por vía linfática. Entonces, la mayoría de las veces, nuestros tumores, nuestros ganglios linfáticos, se vuelven tumorales a cualquier nivel. Por eso es que ustedes palpan linfonodos en cualquier parte del cuerpo, porque eso es metástasis justamente, ¿sí? Bien, nosotros vamos a dar división de las patologías mediastinales tumorales. ¿Por qué tumorales? Porque en las mediastinitis no se suelen hacer imágenes, la clínica es soberana, y en las traumáticas no tenemos tiempo de hacer ningún tipo de imagen, directamente quirófano, ¿sí? Entonces, tumoral es lo que nosotros vamos a ver. Para que tengan un poco en cuenta para la vida de ustedes, todo esto son los síntomas que aparecen en un síndrome mediastinal, ¿sí? Esto es el paciente antes de tratamiento y después del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Tumores, radioterapia y posterior quimioterapia. Radioterapia es de urgencia. ¿Qué hace la radioterapia? Disminuye el tamaño tumoral, por ende, deja de comprimir los vasos sanguíneos y disminuye toda esa plétora facial que tiene, ese edema que tiene, ¿sí? Doutora, então esse é um aspecto que a gente tem que sempre levar em consideração, pensar em tumor mediastinal com paciente com essas características, depois de eu excluir outros fatores. Pensar primero en tumor. Cuando vos veas plétora facial, cuando veas circulación colateral de tórax para cuello, no pienses en otra cosa que no sea tumor mediastinal, ¿sí? No te vas a equivocar, ¿está? Y este es el paciente típico con un síndrome mediastinal, ¿sí? Bien, acá están los tumores más frecuentes. Esta no es una clase de oncología, entonces no pretendo que se sepan de memoria los tumores mediastinales. Me gustaría que lean alguna vez como para que tengan un conocimiento extra, pero cuando demos oncología, ahí sí voy a necesitar que se aprendan. Porcentaje de los tumores. Acá está. Síndrome de la vena cava superior es el conjunto de un síndrome mediastinal. ¿En qué consiste?
en la circulación colateral, en estos vasos sanguíneos que tiene nuestro paciente, por toda la región del tórax, y que tiene que subir a la región cervical. El edema en esclavina, que se llama cuando tenemos se escapa líquido en tercer espacio en la región cervical por la ingurgitación yugular, y acá no se ve, pero agreguémosle la plétora facial, que es el enrojecimiento del rostro, ¿sí? Bien, este es un algoritmo diagnóstico. Cuando yo tengo un diagnóstico clínico, si mi paciente no está muy agudo, hagámosle una radiografía de tórax. ¿Qué vamos a encontrar en una radiografía de tórax? Y esto tienen que fijar bien, grabar bien y anotar en un apartado, en algún cuaderno que ustedes tengan. Porque esto es lo que me tienen que decir cuando me describan un tumor mediastinal. Ensanchamiento del mediastino. Estos son los hallazgos, chicos, que van a encontrar en una radiografía de tórax. Ensanchamiento del mediastino en un 64%. Masa, lóbulo superior derecho, con derrame pleural 26%. ¿Por qué dice masa del lóbulo superior derecho? No es que sea un tumor de pulmón, sino que el crecimiento del tumor mediastinal por tamaño puede afectar o puede abarcar uno u otro campo torácico. No es pulmonar, sino que por el tamaño y por el patrón de crecimiento tiene predilección a uno u otro campo pulmonar, ¿sí? Y también podemos encontrar en un 12%, mucho menos, masa iliar derecha. ¿Qué significa? Metástasis. Metástasis en el ilio pulmonar, ¿sí? Bien, hay otros hallazgos que podemos encontrar que son mucho menos frecuentes: tumores paratraqueales y masas en la región del mediastino anterior, ¿sí? Esta es, ¿sí? Quando fala assim, ensanchamento do mediastino, o tamanho normal do mediastino no raio-x é de quantos centímetros? Assim, tem tamanho para saber parâmetro? Assim, ó, tá maior, tá menor? Cuando nosotros conocemos bien lo que es un mediastino normal, la columna de aire traqueal, la sombra cardíaca, cuál es su distribución, vos ves una línea radio opaca fuera de eso normal y ya se habla de ensanchamiento del mediastino. Esta es la parte de la teoría. Ahora, cuando les muestre las radiografías que tengo como ejemplo, van a ver que el mínimo cambio en el grosor, no hay una medida X, en el mínimo cambio de grosor que vos veas en el mediastino ya es un ensanchamiento mediastinal, ¿sí? Gracias, profesor. Bien, este es un algoritmo de estudios. Primero y el más simple, pero el que muchas veces no nos aporta tantos datos, es la radiografía. Segundo, tomografía con contraste. Angiotac, yo le pondría tercero a la resonancia magnética con contraste. Y después tenemos los más específicos de enografía y angiotac, que es el estudio específico del árbol vascular, ¿sí? 1, radiografía; 2, tomografía con contraste; 3, resonancia. Por supuesto, la resonancia es lo mejor de lo mejor, pero tenemos otros estudios que podemos utilizarlo antes, ¿sí? Acá está, primer ejemplo. Esta es una radiografía póstero-anterior de tórax de una paciente de sexo femenino, ¿sí? En donde observamos lo que normalmente deberíamos de observar, que es columna de aire traqueal, que acá vemos que está desviada, botón aórtico, esta pequeña saliencia es el botón pulmonar, esta es mi sombra cardíaca, este es mi diafragma izquierdo, mi diafragma derecho.
Mi mediastino normal debería de haber terminado acá, con un poquito de sombra cardíaca. Todo el resto, que yo sé que ya no corresponde a mi mediastino, que es todo esto que está acá. Ese es el ensanchamiento del mediastino. A eso se le llama ensanchamiento del mediastino. Entonces, con una radiografía nosotros no podemos saber si esto es linfoma. Timo no va a ser, porque el timo y la tiroides abarca el mediastino superior, acá. Entonces tiene que ser algo que probablemente esté más abajo. En una mujer que afecte el mediastino, y tiene que ser o melanoma o tiroides, pero con metástasis al mediastino, no directamente un tumor tiroideo. Eso ya no interesa. Lo que sí interesa es que ustedes se den cuenta y sepan identificar que esa mujer que tiene esa circulación colateral, que tiene su plétora, o puede o no tener su plétora, depende de la agudización del caso, tiene un tumor mediastinal. Ustedes ven esto después de haberle visto a la paciente y tienen que correr por todo el hospital hasta encontrar a alguien que haga una radioterapia en esta próxima. Después de la primera sesión de radioterapia, en el caso de que ustedes estén habilitados y capacitados, hagan una punción transtorácica para biopsiar la tumoración, siempre guiado por tomografía. La punción se hace, chicos, guiado por tomografía. Háganle punción para saber cuál es el tipo histológico y después derívenlo a quimioterapia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes me tienen que decir? Doctora, porque yo voy a buscar la manera de que ustedes rindan oral. De alguna forma voy a buscar la manera de que ustedes rindan oral, sí. Aunque les tome 1 a 1 vía Zoom, me van a rendir oral. ¿Qué me van a tener que decir? Es una radiografía de tórax postero-anterior de una paciente de sexo femenino donde se observa un ensanchamiento del mediastino con desviación de la línea media. Probablemente corresponda a un tumor mediastinal. Estirpe histológica, no me interesa que me digan. Sí, la palabra ensanchamiento del mediastino no puede faltar. Doutora, a senhora pode repetir, por favor? Sí, se observa una radiografía de tórax postero-anterior de una paciente del sexo femenino en donde se observa un ensanchamiento del mediastino por debajo del botón aórtico. Esas cosas que ustedes pueden llegar a resaltar, tienen que decirlo, por debajo del botón aórtico, con desviación de la línea media. Si ustedes me dicen que hay un ensanchamiento por debajo del botón aórtico, yo ya descarto timo y ya descarto tiroides, ¿sí? Entonces esas son cosas importantes que necesito que me digan. Bien, esta es una imagen diferente, pero que correspondería a la misma patología. Esta es una radiografía postero-anterior donde se observa un ensanchamiento del mediastino por una masa radiopaca que se encuentra por encima y por debajo del botón aórtico. No me digan mediastino derecho, no existe mediastino derecho, ¿sí? Tampoco mediastino izquierdo. Que crezca hacia el hemitórax derecho es otra cosa. Es mediastino y la preferencia o la orientación de crecimiento es hacia el hemitórax derecho, ¿sí? Entonces, radiografía postero-anterior de tórax, en donde se observa un ensanchamiento
radiopaco del mediastino por encima y por debajo del botón aórtico, ¿sí? Esto sí puede ser, por ejemplo, un bocio endotorácico. Perfectamente puede ser un bocio endotorácico. ¿Cómo se describe? Es una radiografía de tórax postero-anterior, donde se observa un ensanchamiento del mediastino radiopaco por encima del botón aórtico. Por encima del botón aórtico, con predominio de crecimiento bilateral. ¿Por qué digo esto? Porque acá tengo tumor. Ahí está. Y acá tengo tumor, ¿sí? Todas las características que ustedes puedan resaltar de la imagen que ven, siempre va a ser mejor y siempre va a aportar más datos al que está intentando descifrar qué enfermedad tiene el paciente, ¿sí? Pero nunca se tienen que olvidar de decir o de mencionar ensanchamiento del mediastino. Bien, nosotros, ¿por qué es tan importante pedir más estudios? Porque con esto nosotros decimos que es un tumor mediastinal, ¿verdad? Si nosotros le hacemos un estudio más específico, como una tomografía, vamos a darnos cuenta que es un aneurisma torácico. Imagínense que solamente con una radiografía ustedes vayan a punzar este tumor. Le van a perforar la aorta al prójimo y el prójimo se va a morir desangrado. Les digo esto, chicos, por dos cosas, dos experiencias. Menos mal que no me pasó a mí, pero pasó en las casas de estudio donde yo estaba haciendo mi residencia. El primer caso era un tumor abdominal en el retroperitoneo. No era mediastinal, pero era en el retroperitoneo. Se entró por una laparotomía y se intentó resecar lo que era un aneurisma calcificado de aorta. Se reventó la aorta y el paciente murió. En otro caso, eso ya pasó en otro lugar, al paciente se le trató de neumonía, de asma. 3 semanas se le hizo antibióticos diferentes. Nadie nunca, y solamente por la imagen que mostraba, muy parecida a esta imagen, la gente interpretó como que era una neumonía. No le hicieron otro estudio a la paciente, le hicieron nebulización, le hicieron antibióticos, hasta que vino ya con el rostro que iba a explotar. Y como la paciente venía y venía y venía, tuvieron que hacerle otro estudio para ver qué más tenía. Y había sido hacía 3 meses a la paciente le estaban tratando como un asma a un tumor mediastinal. Entonces, esas cosas nosotros no podemos dejar que nos ocurra y tenemos que saber cómo pedir y cómo interpretar nuestras imágenes, ¿sí? Bien, esta radiografía, por ejemplo, es una radiografía de tórax con una incidencia lateral. ¿Qué tenemos que nosotros identificar en una incidencia lateral? Seno costofrénico posterior. ¿Por qué? Y porque con el seno costofrénico posterior ocupado o velado, nosotros vamos a decir, ah, no, esto es un derrame pleural. Pero si yo tengo mi seno costofrénico libre y después tengo una masa gigante, donde realmente no tengo idea si eso es de qué mediastino, o sea, no tengo idea qué es. Analicemos la siguiente situación. ¿Cuál es o qué estructura va a ser que ocupe todo mi mediastino anterior y medio y que tenga una línea recta que lo divida de nuestro mediastino posterior? El líquido no flota y una neumonía no es tan radiopaca, 1, y tan bien delimitada. Entonces, no puede ser otra cosa que no sea un tumor. En este caso podemos decir que abarca, no que ensancha nuestro mediastino, porque nosotros no vemos el mediastino de frente. Nosotros estamos viendo el lateral. Entonces decimos que hay una imagen radio opaca
que ocupa nuestro mediastino anterior y nuestro mediastino medio, y probablemente parte del posterior, ¿sí? Bien, cuando tenemos tomografías, es mucho mejor la vista que tenemos y la interpretación que le podemos dar. Por ejemplo, esta es una tomografía de tórax con contraste. ¿Por qué yo sé que es con contraste? Porque mi aorta está hiperdensa. Donde tengo dos situaciones. Acuérdense que alrededor del 26% se presenta como una masa iliar con derrame pleural. O sea, derrame pleural con una masa en el lóbulo superior. Acá nosotros tenemos ¿qué diagnóstico tiene ahí abajo esto? ¿Cuál es el diagnóstico? Neumonía. Neumonía, perfecto. Esta imagen se corresponde con esta imagen de acá, ¿sí? Es el mismo paciente, solamente que este es un corte axial y este es un corte coronal. Perfecto, es una neumonía. Esta es cámara cardíaca, esta es nuestra aorta. Y esto que está acá es nuestro tumor mediastinal. Fíjense cómo acá nosotros podemos ver en el corte coronal muchísimo mejor todo lo que abarca ese tumor mediastinal, ¿sí? Por eso es mucho mejor siempre pedir una tomografía o una resonancia. Acá en tomografía nosotros no decimos ensancha el mediastino, vamos a decir ocupa el mediastino, en este caso medio, ¿sí? En un corte axial nosotros vamos a saber si es el anterior, el medio o el posterior, ¿sí? En un corte coronal vamos a ver si es el mediastino superior o el inferior. Bien. Esta es una radiografía digital. Las radiografías digitales son mucho más nítidas y se ven de esta forma, en donde realmente vemos nuestra línea, nuestra columna de aire traqueal, nuestra carina y la división a nuestro bronquio fuente, ¿sí? Y vemos una imagen radiopaca que no es muy nítida, que como mucho vemos hasta ahí y vemos mucho más radioopaco todo esto. Mismo paciente, estudio diferente, observamos de esta forma ese tumor mediastinal. Es mucho más evidente, se ven las características del tumor y se ve la ubicación tumoral. En la tomografía, ¿qué mediastino es el que está afecto? Anterior. ¿Cuál? Anterior. Médio. Vamos a tratar de descifrar. Si yo tengo mi mediastino anterior afecto, sí o sí voy a tener compromiso de mi esternón. Voy a tener compromiso de mi parrilla costal, de mi pared costal. Si yo tengo compromiso de mi mediastino posterior, voy a tener compromiso de todo lo que es esto. Columna vertebral, fascia prevertebral y aorta. Eso incluye los tumores del mediastino posterior. Todo lo que comprima o desvíe o afecte las cámaras cardíacas o el árbol respiratorio es mediastino medio. Entonces, esta tumoración redondeada, homogénea, bien delimitada, porque yo perfectamente puedo delimitar este tumor, afecta a mi mediastino medio, ¿sí? Van a haber otros estudios
en donde afecta a diferentes partes del mediastino. Esto es mediastino medio. ¿Por qué les puse las dos imágenes? Para que vean lo impreciso que es pero en donde ya tenemos que orientar nuestro chip hacia un tumor mediastinal y ahí pedir un estudio más avanzado, que en este caso fue una tomografía con contraste. Nunca pidan una tomografía simple, chicos. Acá tenemos con contraste, ¿sí? Bien. Los diagnósticos diferenciales. Acá ubica la resonancia en primer lugar, por supuesto. Si ustedes tienen resonancia, utilicen por favor resonancia. Y si no, tomografía, ¿verdad? Acá tenemos de vuelta los hallazgos. Acá. Los hallazgos de lo que van a encontrar en una radiografía, radiológico. Y acá tenemos diagnósticos diferenciales. ¿Cómo vamos a diferenciar un tumor mediastinal de un taponamiento cardíaco? ¿Ustedes se acuerdan de la triada de Beck de un taponamiento cardíaco? Pulso débil, ruidos alejados y una plétora facial también. El taponamiento cardíaco no tiene circulación colateral. No hay tiempo de que un taponamiento cardíaco haga circulación colateral. Esa va a ser la forma, por ejemplo, que vamos a diferenciar un taponamiento cardíaco de un tumor mediastinal. Insuficiencia cardíaca, el paciente se conoce crónico, hipertenso, maltratado. Y un neumotórax, atención, es brusco. Un día sí, otro día no. Los tumores no. El síndrome mediastinal no. Es algo crónico que se agudiza, pero ya viene crónico, ¿sí? Bien, no pretendo que me sepan histología ni tipo de tumor, no. Yo lo que necesito que me digan y me sepan interpretar son los ensanchamientos del mediastino, ¿sí? El corazoncito no viene de arriba. En el caso de que esto fuese un corazón, iba a ser así. Porque acá tenemos la otra sombra cardíaca. Pero una imagen radiopaca que venga de arriba para abajo es un ensanchamiento del mediastino, ¿sí? Esa es una radiografía antero-posterior. Esta es una postero-anterior, donde también podemos observar un ensanchamiento del mediastino. Fíjense que viene de arriba para abajo, ¿sí? Acá tenemos postero-anterior también, pero el predominio de crecimiento es el lado izquierdo. Vean, acá tenemos esto. Ese es nuestro tumor mediastinal. ¿Cómo se... ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? Parece que no. Bueno. Superior o inferior se describe como ensanchamiento del mediastino, ¿sí? Esta imagen. No todo en la vida, yo aprendí cuando fui al hospital regional que no todo en la vida es tumor. Una vez interné un paciente por un tumor de colon derecho que terminó siendo un plastrón apendicular. Ahí me di cuenta que la vida no es todo tumor, porque yo vine de un hospital 100% oncológico. Este paciente, póngale 10 meses de edad, que tiene esta imagen. Interpreten bien, mientras yo conecto mi computadora a la corriente, interpreten un ratito esta imagen, ¿sí? Professor, isso aí é o intestino invadindo o tórax, né? ¿Es qué cosa? O intestino que invadiu o tórax. Ay, sí, dame 5 minutos, por lo menos te hago a que conecte mi computadora. Espérame. Vai lá, bro. É uma formação do diafragma.
Tiago, dá 5 minutos aí pra professora. Dá tempo aí, Thiago? Cara, isso é Ô, muito chato. Dá tempo nem da gente pensar. O Thiago já veio com a resposta, com o tratamento, com o diagnóstico, que a pessoa tem 6 meses de vida. Tipo, tudo. Não, Não não. deu nem Isso aí é tempo. mau fechamento do diafragma e aí entrou o intestino delgado ¿Cómo se invadindo. llama esa patología? Não é Eita, hérnia agora de você me pegou. hiato? É diafragmático de alguma coisa. Hernia É diafragmática. HDC, ou pode ser HDC também, né, doutora? Hernia Es una diafragmática é hernia normalíssimo. diafragmática congénita. Este es un... HDC. Sí. ¿Cómo se describe esta imagen? Porque yo sé que ustedes comprenden cuál es el diagnóstico, pero ¿cómo se describe? Ausência de murmúrio vesicular no Eso hemitórax es a la esquerdo. semiología. Eso es la semiología. Ah. La imagen, esta imagen, ¿cómo se describe? A presença, quer dizer, a ausência de trama, no caso, a ausência de parênquima no externo, Sí. no hemitórax esquerdo. ¿Por presencia de qué? Vísceras ocas. Vísceras. a presença de asas intestinais. Imagen radiolúcida, redondeada, que impresiona gas intestinal. Ustedes siempre tienen que decir impresiona o probablemente o se orienta a. Nunca se pongan la soga al cuello diciendo tal cosa, no. Probablemente sea impresiona. La palabra correcta en diagnóstico por imagen es impresiona. Impresiona o Esto quê, prof? impresiona aire del gas intestinal en hemitórax izquierdo, ¿sí? Por lo que orienta a un diagnóstico de una hernia diafragmática congénita. ¿Y esto qué es? Isso aí é o coração deslocado. O timo? Timo. Sí. Timo, perfecto. Acuérdense que hasta los 1 año de edad la presencia de timo es totalmente normal. Es un órgano linfático, ¿sí? Uma sonda nasogástrica aí. Nah. Sí, la sonda nasogástrica, perfecto. ¿Y esto qué es? Aonde? Isso aí deve ser alguma coisa dos eletrodos, alguma coisa assim, tá internado. Electrodo. Bien, está afilado este muchacho, me gusta, muy bien. Ainda Não, o tá Thiago é o entubado. único que vai fazer prova oral por todos, doutora. Não. Bien, esta es la interpretación esquemática de lo que es la imagen que vimos. Lo que acá estaría faltando es nuestro timo, ¿verdad? Pero esa es, en eso consiste una hernia diafragmática congénita, ¿sí? Bien, ¿vieron cómo este tumor se le parece muchísimo a un aneurisma de aorta? Es prácticamente la misma cosa. Entonces no se arriesguen a decir, esto es un aneurisma. No, porque pueden equivocarse. Este es un linfoma. Justito está donde está el botón aórtico. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que decir? Es una radio, encima es un niño, es un bebé este paciente. Difícilmente tenga un aneurisma de aorta un bebé. Es una radiografía tórax. La idea era que vea tórax, pero abarcó el abdomen también. De tórax póstero anterior, donde se observa un ensanchamiento del mediastino a nivel del botón aórtico, radiopaco, punto. Y ustedes después le orientan hacia un estudio más específico, ¿sí? Bien. Esta imagen, tengo 3 diagnósticos acá. ¿Cuáles son? Primeira idade desse paciente, doutora. Vamos a ponerle a este paciente 60 años. Então já descartamos presença de timo. Hematoso, tórax enfisемatoso. Tiene un derrame, parece un edema agudo de pulmón acá. Espera, ¿derrame dónde? Acá en el hemitórax izquierdo parece borramiento del seno costofrénico. Perfecto. Primer diagnóstico. Después, Acá en el ilio pulmonar bilateral parece que es un edema. está congestivo. Bien.
acá y acá. Bien, congestivo. Después, En el emitora izquierdo, en la parte más lateral, parece que la pleura tiene un tumor, algo. tumor pleural del lado izquierdo. Falta un diagnóstico. Neumonía en el emitora izquierdo. Bien, ¿por qué yo digo que es una neumonía? Está bien delimitado a una cisura. Broncograma aéreo. Broncograma aéreo. Perfecto. ¿Vieron que el paciente no siempre es tumor? El paciente no, si bien tiene también lo que impresiona un tumor pleural, no es un tumor mediastinal lo que tiene, ¿sí? Es una neumonía. ¿Está? El paciente no siempre es tumor. Ustedes piensen siempre en tumor. Siempre piensen en tumor. Si no era, el paciente se curó. Y si era, le están salvando la vida a tiempo al paciente. Siempre piensen en tumor primero, ¿sí? Bien, Mary. Bien, chicos. Esse número 3 não pode ser uma PAC pleuritis também? No, el número 3 no puede ser puede que tenga también accesoriamente una PACI, pero es un tumor. ¿Por qué? Porque es redondeado, bien delimitado y no estamos hablando de una cisura que me dibuja esa radioopacidad. Es algo bien redondo, ¿sí? Graças. Bien. En la radiografía que tenemos, se ve un ensanchamiento del mediastino, muy comprometido nuestro árbol respiratorio. Todo esto que vemos acá es ensanchamiento. Incluso nuestro botón aórtico de este lado, nuestra sombra cardíaca y nuestro hilio pulmonar del lado izquierdo. Este mismo paciente es este. ¿Cuál es el mediastino que está afecto? Anterior. Anterior. El anterior. Acá sí se puede ver con una claridad un poco más evidente que es el mediastino anterior el que está afecto. Nuestro esternón está totalmente destruido. Hay afección de partes blandas de la región torácica. Crece también hacia atrás, hacia el mediastino medio, pero vemos claramente comprometido el mediastino anterior, ¿sí? ¿Y esto? Médio. Mediastino posterior. Mediastino medio, mediastino medio, ¿sí? Un ratito, chicos, un ratito. Hola. Ô Bruno, ô Thiago, por que mediastino médio? Agora eu fiquei perdido com os parâmetros que ela Porque tinha compromete ensinado. as estruturas vasculares e tubulares, no caso, a aorta, tráquea, toda essa parte ali, vasos sanguíneos. Não só também, ó, você pode ver ó, por detrás do esternão aí, ó, e olha pra você ver que tem um pedacinho de parênquima aí entre a parede aí, muscular e o esse médio. Tá. E nesse canal, no canal medular, né, da coluna, que seria? Ah, tá, não, sim, mas abarcaria o médio, tá certo. Na frente da coluna, o coração comprimido. Você pode... Calma, espera aí, não, só estou respondendo um WhatsApp aqui. Bien, ¿cuál es la lógica que están haciendo para saber qué mediastino es? ¿La columna y la aorta están afectas? No. No. No, entonces mediastino posterior no es. Mi esternón. Está libre. Y mi pared. Si bien acá yo veo un poco de infiltración, acá sí ya veo un poco de infiltración. ¿Impresiona que es mediastino anterior? Acho que é médio. Es medio. Mediastino anterior.
No es, infiltra ya mediastino anterior. Y sí, en algún momento este tremendo tumor y va a infiltrar todo, va a infiltrar incluso esternón, parrilla costal. Pero acá vemos un pequeño plano de clivaje. ¿Qué es un plano de clivaje? Cuando yo tengo una estructura y tengo un tumor que hace una pequeña separación entre el tumor y esa estructura, eso se llama plano de clivaje, que es un plano de separación. Una vez que haya un plano de separación, quiere decir que el tumor no proviene de esa estructura, ¿sí? Proviene de lo que está atrás, porque aún no infiltró. Entonces, como nosotros vemos en esta parte un plano de clivaje, podemos decir, y acá se ve también, esto quizás metiendo mano así, se despega, porque se ve una pequeña línea aún de separación. Se dice o se sospecha de que la tumoración proviene del mediastino medio, ¿sí? ¿Cómo se describe esto? Primero, tenemos que decir que es una tomografía de tórax sin contraste. ¿Por qué sin contraste? Porque acá yo veo la aorta que está hipodensa. Sin contraste, en donde observamos una imagen o una masa. Acuérdense, masa es la estructura mayor a 2 centímetros y nódulo es menor a 2 centímetros. Entonces, si yo veo una estructura de este tamaño, digo que es un nódulo. Si yo veo un tremendo tumor de este tamaño, me arriesgo a decir que es una masa. Entonces, yo observo una masa heterogénea de bordes bien delimitados, pero irregulares en el mediastino medio. No digo que me ensancha el mediastino, digo que hay una masa en el mediastino medio, ¿sí? Esto, ¿qué mediastino está afectando? Posterior. Posterior. ¿Cuáles son las 3 estructuras que afectan para que yo diga mediastino posterior? Que también es criterio de irresecabilidad. Cuando ustedes tienen un tumor, chicos, pulmonar, por ejemplo, o traqueal, y afectan las 3 estructuras que yo les voy a citar ahora, totalmente irresecable, escapa a criterio quirúrgico y va a quimioterapia, ¿sí? Primero, columna vertebral. Segundo, infiltra aorta, criterio de irresecabilidad, de acuerdo al porcentaje de infiltración. Y la fascia prevertebral, que es la lámina que recubre la vértebra, que es esta que ustedes ven acá. Hasta ahí va mi fascia prevertebral, porque esa tumoración está infiltrando o está englobando esa fascia prevertebral, ¿sí? Acá está mi otra fascia prevertebral. Entonces, aorta, columna vertebral y fascia prevertebral. Esto se ve claramente que está en mi mediastino posterior. ¿Qué tipo de estudio es? Y es una tomografía con contraste de tórax, ¿sí? Professor, eu não entendi na aorta para saber o que é mediastino posterior. ¿Cómo? O que a senhora falou que eu tenho que reparar na aorta para saber que é o mediastino posterior? Es un parámetro anatómico para orientarnos de que la lesión está en el mediastino posterior, que tenga contacto con la aorta o esté a nivel de la aorta. En abdomen también aorta, riñones y columna vertebral. Son parámetros anatómicos que te orientan hacia la ubicación de la lesión. Cuando está a esos niveles, nosotros estamos hablando de retroperitoneo o, en este caso, mediastino posterior, ¿sí? Este no tiene contraste. Mira la aorta. La aorta está totalmente hipodensa en relación a tu columna vertebral y esta aorta está hiperdensa en relación a tu columna vertebral, entonces es una
un estudio contrastado. Que tu lesión se realce o no es otra cosa, pero tus estructuras vasculares están contrastadas, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es el mediastino afecto? Médio. Mediastino medio, perfecto. Este también es un estudio contrastado, porque nuestra aorta está hiperdensa, y en donde nuestra lesión tumoral también se realza con nuestro contraste. ¿Sí? Entonces podemos decir que está muy vascularizado, por eso es que también capta contraste con el estudio, ¿sí? Bien, mismo paciente, misma patología, cortes diferentes, ¿sí? Solamente son diferentes cortes. Acá nosotros aparentemente vemos una lesión bien delimitada, con bordes hiperdensos, incluso hasta parece lindo. Cuando yo pongo un corte diferente, miren cómo infiltra por completo, incluso acá destruye lo que es la estructura ósea. Es importantísimo que sepan manejar los programas Singo o Radiant, que ya tienen que tener ustedes en su computadora, para el día de mañana jugar con los diferentes cortes, para que puedan ver la situación real de los tumores, porque a este tumor probablemente, y qué sé yo, quizás le llevaban a quirófano, pero una vez que vean ustedes infiltración ósea de la columna vertebral, está totalmente contraindicada cualquier tipo de cirugía. ¿Qué mediastino es el que está afecto en este estudio? Posterior. Mediastino posterior, sí, perfecto. Bien, ¿se entendió la clase? No es una clase muy complicada, realmente ni siquiera es larga la clase, pero ustedes tienen que aprender a mirar y lo importante es que aprendan a describir, ¿sí? Bien, ahora son las 10:07. A ver, 10:30, volvemos y empezamos a ver lo que es imágenes, tomografía, 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 ¿sí? Porque ya no vas a hacer una cirugía curativa, con fines curativos. Cuando vos vas a entrar a operar un paciente, doctor, tenés que tener algo en la cabeza. Primero, tenés que saber si es que vas a curar o no a tu paciente. Si no tenés la posibilidad de curarle a tu paciente, por lo menos tenés que mejorar su calidad de vida, que son las cirugías paliativas. En este caso, cuando infiltra hueso, o fascia prevertebral, no vas a conseguir ninguna de las dos cosas. No le vas a curar al paciente porque ya hay infiltración tumoral y tampoco le vas a mejorar la calidad de vida porque le vas a abrir el tórax a un paciente, vas a hacer que sangre muchísimo, no vas a sacar todo el tumor y después le vas a tener que llevar a quimioterapia de todas formas. Entonces, no le estás curando ni le estás mejorando la calidad de vida, que son los dos principios de los cirujanos oncólogos a la hora de decidir o no una cirugía, ¿sí? Professora, Sí. as aulas vão ficar gravadas no Missítio? Ah, ahora voy a ver ese tema. Porque eu estou gravando pelo celular, mas aí se ficar gravado no ¿Estás Missítio... grabando? No, subí nomás, doctor. Doctor, muchas gracias. Yo voy a ver ahora... Só que eu não sei... Só que eu não sei se ficou boa, né? Porque aqui tem muito movimento, às vezes um entra e sai e tal. No importa, doctor. Ahora yo voy a ver cómo hago para subir esto, porque en teoría... Mas, prof, tenta mandar pra gente o da senhora, pra gente comparar qual ficou melhor. Voy a intentar, voy a hacer todo mi esfuerzo. Ahora mismo voy a ver dónde se fue lo que grabé. Mas acho que vai ficar disponível só na plataforma. Y voy a ver cómo subo en la plataforma, probablemente no en la nube, capaz que yo suba para que ustedes puedan acceder, porque en la plataforma hay un cupo limitado de
de cosas que se pueden subir, ¿sí? Bien. Prof, deixa eu mudar com você. Voy a ver dónde se fue lo que grabé y volvemos 10:30 para ver discos, ¿sí? Dale. Prof, rapidinho. Semana passada, você fez uma pergunta lá e eu queria tirar uma dúvida com você. Sim. Eu lembro que tinha uma pergunta que falava assim, o derrame pleural e uma tomografia se observa como? Aí tinha a resposta... então, só que tinha a resposta certa era outra. Assim, ó, a resposta é uma imagem hipodensa. Perdão, lembrei. Só que a letra A falava assim, imagem hiperdensa e uma janela mediastínica. Ela pode ser vista em uma imagem hiperdensa numa imagem mediastínica? Numa janela mediastínica? Para equimatose sí se va a ver hiperdenso. Mas e uma janela mediastínica? Depende com o que você está comparando. Mediastínica, un derrame pleural se ve hipodenso. Ah, entendi. No hay derrame pleural que se entendi. vea hiperdenso. Verdade, entendi agora o que você dizer. Entendi. Tá joia. Obrigado, prof. Bueno, nos vemos dentro de un ratito, chicos, ¿sí? Dale, profe. Cafecito.